Fuerzas distribuidas. Sea un sólido sometido a fuerzas de volumen, estas actúan sobre la masa, y si estuviese sometido a fuerzas de superficie, actuarían sobre el contorno. Si este sólido lo estudiamos en un plano, como una chapa, tendríamos fuerzas en el interior, que serían fuerzas distribuidas en la superficie, y fuerzas en el contorno, que serían fuerzas de línea. Reducción de las fuerzas distribuidas en el interior de la chapa. Bien, nosotros lo que tenemos son diferenciales fuerzas distribuidos en el área de la chapa, diferencial F, que es igual a un vector P por diferencial de área. Ese vector P va a tener componentes según X, PX y según Y, PY. Entonces, la reducción de fuerza la hacemos de la misma manera que hacíamos con sistema de fuerzas. Lo único que cambia es que en vez de usar sumatoria, vamos a usar integrales. Entonces, la resultante según el eje X va a ser la integral de ese diferencial de fuerzas proyectado sobre el eje X, o sea, escalar el versor Y. Y esto va a ser igual a la integral de la componente X de P por diferencial de área. Lo mismo con la resultante según Y, es la integral de diferencial fuerza, esto está mal, escalar J sería acá, entonces nos va a quedar la integral de la componente Y del vector P, que es el vector fuerza distribuida, por diferencial de área. Y para ver la ubicación, la recta de acción de esta resultante, vamos a plantear el momento. Decimos que el momento de la resultante tiene que ser igual a la integral de los momentos de cada diferencial de fuerza. Y esto va a ser igual, la integral en el área A, donde están aplicados los diferenciales de fuerza, por X por la componente Y del vector fuerza distribuida, menos Y por la componente X del vector fuerza distribuida, todo multiplicado por diferencial de área. Casos particulares. Supongamos que P es constante en magnitud y sentido. Entonces, bueno, mi componente resultante según X va a ser la integral de Px diferencial de área. Px sale de la integral por ser constante, entonces me queda directamente la integral de diferencial de área, que es directamente el área. Entonces, la resultante según X va a ser Px por el área. Por el área donde está aplicada el vector P. Bien, la componente Y de la resultante va a ser la integral de PI por diferencial de área. PI es constante, sale de la integral, o sea que la componente Y de la resultante va a ser PI por el área directamente. Y la ubicación la sacamos planteando sumatoria de momentos. Entonces me queda X por PI menos Y por PX, todo por diferencial de área, eso integrado en esa área. Puedo sacar PI de la integral, hacer distributiva, sacar PI y PX de las integrales, y me queda de esta manera. Esto tiene que ser igual a XR, que es la resultante de un punto de la recta de acción de la resultante, la componente X de un punto de la recta de acción de la resultante, por PI por área, menos IR, que es la componente Y de un punto de la recta de acción de la resultante, por PX por área. La resultante total va a ser la raíz cuadrada de las dos componentes, de la suma de las componentes al cuadrado, o sea que va a ser directamente P por área. Igualando término a término en la sumatoria de momentos, me queda que XR es igual a PI por área, y esto es igual a PI por la integral de X diferencial de área. Fíjense que esto es directamente momento estático, ¿sí? Entonces yo PI lo puedo simplificar y me va a quedar que XR, o sea, la componente X de un punto perteneciente a la recta de la resultante, es igual al momento estático con respecto al eje Y del área cargada dividido el área cargada. Entonces, XR y IR son los centroides del área del diagrama de carga distribuida. Reducción de fuerzas distribuidas sobre el contorno. Ahora bien, en vez de estar la fuerza distribuida en un área, está distribuida en una línea. Y mi diferencial de fuerza va a ser este que tengo acá, va a estar distribuido en diferencial S, y va a ser igual a Q por diferencial S. Este QS va a tener, es un vector de fuerza distribuida que va a tener una componente X y una componente Y. Entonces, lo mismo que en fuerzas y que en
en carga distribuida de superficie. La componente X de la resultante es la integral de los Qx por diferencial de S. La componente Y de la resultante es la integral de QI por la diferencial S. Y la ubicación la saco haciendo sumatoria de momentos. Entonces planteo la sumatoria de momentos de estos diferencial de fuerza, o sea de Qx y QI, y lo igualo a la sumatoria de momentos al momento que realiza la resultante con respecto al centro de coordenadas. De ahí yo obtengo, esta es la recta acción de la resultante. Caso particular, también que Q sea constante en magnitud y sentido. En realidad nosotros vamos a usar estos casos particulares, los vamos a utilizar en la mayoría de los casos. La carga va a ser, es raro que una carga varíe con una función muy rara, o sea, a lo sumo es lineal, es triangular, pero no. Generalmente, en muchos casos realmente se da que son constantes. Entonces, fíjense, si Q es constante, L es la integral del diferencial de S, la longitud de la línea. Rx va a ser Qx por L, y Ri me queda QI por L directamente. Y la ubicación la saco planteando el momento. El momento con respecto al centro de coordenadas de la resultante es igual a la integral de X por QI menos Y por QX, todo diferencial S. Igualando término a término, me queda XR por QI por L igual a QI por la integral de X diferencial S. Y lo mismo con IR por QX por L es igual a QX por la integral de Y diferencial S. Entonces saco XR y IR son las coordenadas de un punto de la recta de acción de la resultante. En particular, cuando hago igualo término a término, ese punto lo llamo centro de reducción. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto. Entonces me queda directamente la integral de X diferencial S dividido la longitud de la línea. IR me queda la integral de Y diferencial S dividido la longitud de la línea. Esto fíjense que es un momento estático, ¿eh? Esto también es un momento estático de la línea. O sea que esto coincide con el centroide de la línea, cuando Q es constante. Y el módulo de R va a ser directamente la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado y me queda directamente Q por L. Vamos a ver los casos de carga distribuida. Tengo una línea L con una carga Q constante, vertical, entonces la resultante va a ser Q por L directamente y va a estar ubicada en el centroide del diagrama de cargas, o sea, AL sobre 2. XR, como les decía, esto es momento estático respecto al eje Y dividido L. Este caso 2, la línea es una línea curva, tiene una longitud L, y me queda que la resultante es QL también, y XR me queda también la integral de X por diferencial S sobre L, que era la integral de diferencial de S. ¿Sí? Esto también es el centroide del diagrama este de cargas. En este caso tengo una Q variable, toda siempre vertical, o sea Q es QS variando S, diferencial S es esta línea de acá, variando en S, entonces la resultante va a ser la integral de QS diferencial S. Esta función la tendría que conocer, o sea que esta integral podría resolverse fácilmente, y XR va a ser directamente la integral de QS por X por diferencial de S, dividido la resultante. En el caso 4 tengo esta línea inclinada, tengo una Q variable, siempre vertical, o sea, Q es igual a Q en función de X según el versor E. La resultante va a ser la integral de Qx por diferencial de S. La ubicación va a estar dada de la misma manera que en el caso anterior, la integral de Qx por X diferencial S sobre R. Entonces, si diferencial S es igual, en este caso, a diferencial X sobre coseno de alfa, o sea que es lo mismo decir que diferencial S por coseno alfa me da diferencial X, yo puedo poner directamente entonces la resultante como la integral de Qx dividido coseno alfa por diferencial de X.
Y XR me va a quedar de esta manera, QX por X diferencial de X sobre la integral de QX diferencial de X. Si yo conozco Q variando en X, puedo realizar estas integrales fácilmente. En particular, si alfa vale 0, tengo un caso de este tipo, ¿sí? La línea de aplicación es una recta horizontal y esta es la variación de la carga Q a través de X. Entonces fíjense que lo resultante me queda lo mismo, la integral de Qx diferencial de X, pero en este caso, fíjense que Qx es el valor de Qx en un determinado punto, ¿sí? Y diferencial X, este producto de Qx diferencial de X, es un diferencial de área. Si yo integro todos los diferenciales de área, la resultante me da igual al área del diagrama de cargas. Y obviamente que XR va a coincidir con el centroide del diagrama de cargas. Acá tenemos unos ejemplos. Podemos hacer, acuérdense que tengo el mismo ejemplo que hoy, o sea, una línea recta, una carga Q constante, R es igual al área del diagrama de cargas y va a estar aplicada en el centroide del diagrama de cargas, o sea, a L sobre 2. Si yo tengo una Q variando linealmente, así en una función triangular, yo sé que R es el área de este diagrama, o sea que es Q, este valor Q por L sobre 2, que es el área del diagrama, y la resultante va a estar en el centroide de este diagrama, de esta figura geométrica que representa el diagrama. O sea que va a estar a 2/3 de L, medido de este extremo, ¿no? Entonces, yo conociendo estas dos figuras simples, yo puedo determinar en este trapecio de cargas, ¿sí? Que tengo una carga QA en este extremo y QB en este extremo, lo puedo hacer como sumatoria de dos cargas. Separo el rectangulito donde yo conozco la resultante, esto vale QA, ¿sí? Y la resultante de este diagrama es QA por L y está aplicada al centro de esta línea, y lo sumo al diagrama este, que es el triangulito que queda por arriba, cuya resultante va a ser QB', que es la diferencia entre QB y QA, por L sobre 2, y va a estar aplicada a 2/3 de L. Yo de esta manera después puedo reemplazar esta carga por esta carga por esta resultante y hacer momento estático, hacer momento, digamos, con respecto a este extremo. Va a ser, cuando tengo en la otra, puedo hacer esto. Entonces puedo decir que R por esta distancia tiene que ser igual a R1 por esta distancia, que es conocida, es L sobre 2, más R2 por 2/3 de L. Entonces, de esa manera yo puedo despejar esta distancia donde está aplicada la resultante. También puedo dividir de la siguiente manera. Si yo tengo un trapecio, puedo generar dos triángulos, donde esta Q es igual a Q1 y esta Q es igual a Q2, sabiendo que en este diagrama la resultante es el área del diagrama, o sea, Q1 por L sobre 2, y está aplicada a 1/3 de L. Y en este diagrama, R2 es Q2 por L sobre 2, que es el área del diagrama, y está aplicada a 2/3 de este extremo. También lo puedo dividir de esta manera. Uno lo divide de la forma que más fácil le resulte. Yo puedo tomar un diagrama rectangular, fíjense que coincide con la línea punteada. Acá estaría tomando cargas mayores, que no las tengo en realidad, pero después tomo un diagrama triangular que me da una cupla, ¿sí? Y ahí estaría restando las cargas que tomé de más. Eso es a gusto de cada uno. Entonces la resultante este va a ser Q, este valor Q es Q2 menos Q1 sobre 2, Q' lo llamo acá, y este valor Q es Q1 menos Q'. Bien, entonces de esta manera yo conozco el lugar de esta resultante, conozco el lugar y el área de estos diagramas, que así puedo, aplicando la misma condición que acá arriba, puedo determinar la resultante total de este diagrama. Cargas Q variando en S normales a la línea de aplicación. Supónganse que yo tengo una línea de aplicación de este tipo, ¿sí? Las cargas son todas normales a la línea. Mi diferencial de F es normal a la línea y va a ser igual a un Q, una carga distribuida, por diferencial de S.
En este caso, si la tangente de la curva forma un ángulo alfa con el eje X, yo puedo decir que diferencial y dividido diferencial S es seno de alfa y diferencial X dividido diferencial S es coseno de alfa. Entonces, voy a calcular la resultante con respecto a X. La componente X de la resultante va a ser la integral del diferencial S alfa. Fíjense que si diferencial S es normal a S, el alfa va a ser con la vertical, ¿no? Entre diferencial F y la vertical, porque esto es normal a esta línea y la vertical es normal a esta línea, o sea que va a ser alfa, va a ser este angulito que tengo acá, de diferencial F con respecto a la vertical. Entonces, la componente X va a ser por el seno de ese ángulo, diferencial F por seno de alfa integrado, reemplazo diferencial F por Q diferencial S, lo puedo sacar de la integral, esto lo reemplazo por el diferencial I y puedo integrar directamente. Esto, la integral de diferencial I me da I entre el punto A y B. Y esto, fíjense que A y B tienen la misma ordenada I, o sea 0 en los dos casos, o sea que I igual a 0 menos I igual a 0, me queda todo igual a 0. Este tipo de diagramas no tiene componente según X. La componente según X es 0. La única componente que tiene es según Y. Entonces RI va a ser menos diferencial F por coseno de alfa. Reemplazo diferencial S, me queda menos Q por la integral de diferencial de X. Integro y directamente esta integral me da la longitud, la diferencia entre XB y XA. O sea que es L. La resultante según Y va a ser menos Q por L. Esto me queda directamente Q por L. La tangente de phi R, si yo hago la relación entre las componentes, RI tiene un valor, Rx es 0, esto me da infinito. Este doble 0 quiso ser un infinito, pero bueno, quedó así. O sea que yo sé que phi está a 90 grados, según el eje Y. Entonces la ubicación va a ser XR por R, que es igual momento diferencial F con respecto al centro de coordenadas. Va a ser diferencial S F por coseno de alfa por X más diferencial F por seno de alfa por Y, todo integrado, ¿no? Si yo esta integral reemplazo diferencial F y reemplazo seno de alfa y coseno de alfa, me queda de esta manera, estas dos integrales, el Q sale de la integral, me queda la integral de X diferencial de X, la puedo calcular directamente. La integral de Y diferencial Y la calculo, como los dos puntos tienen la misma Y, esto es igual a 0, esto se hace 0, y me queda solamente Q por L al cuadrado sobre 2, entre O y L, que es el punto B, ¿sí? Entonces me queda que XR por R es Q por L al cuadrado sobre 2. Despejo XR, R, acuérdense que era Q por L, entonces me queda L sobre 2 directamente. La resultante no depende de la forma de la curva donde está aplicada la carga. Si la línea donde está aplicada la carga es una línea cerrada, la resultante es nula. Carga tangente a la línea de aplicación. Lo mismo que hoy, tengo una línea de un contorno, ¿sí? Una línea de aplicación de la carga Q que es constante. Tomo un diferencial F que es igual a Q por diferencial S, pero tiene sentido tangente a la curva. Entonces la componente X de la resultante va a ser la integral de diferencial F, ahora sí por coseno de alfa, saco Q del reemplazo, Q, diferencial F por Q por diferencial S, me queda que diferencial S por coseno de alfa es diferencial X, y la integral de diferencial X directamente es la longitud esta, entre A y B, la longitud horizontal entre A y B. O sea que la componente X de la resultante es Q por L. La componente según Y de la resultante, fíjense, me queda la integral de diferencial de Y, y entre A y B, como los dos puntos están a la misma, tienen la misma ordenada Y, según el eje Y, esto me da 0. No tengo componente vertical. O sea que todas las componentes verticales que van subiendo acá se compensan con todas las componentes que van bajando de este lado de la curva.
Y la ubicación de esta resultante va a ser IR por R, que es el momento de la resultante, R por IR, y va a ser igual a diferencial F por coseno de alfa por I, o sea, esta componente diferencial F por coseno de alfa por I, menos esta componente que es diferencial F por seno de alfa por X, ¿sí? Esto por el valor X, que es la distancia al eje Y. Esto en realidad los signos están al revés. Esto es positivo, este es negativo, porque va en sentido horario, y este es positivo porque va en sentido antihorario, de X a Y. Esto es una terna positiva. Entonces me queda esta integrales. Fíjense que la integral ahora me queda en Y diferencial X y la integral de X diferencial Y. Yo tengo que conocer cómo la función de esta línea en XY, y de esa manera yo puedo poner esto en función de Y y hacer la integral, y esto ponerlo en función de X y hacer esta integral, y determinar la altura de la resultante. Ahora vamos a ver un caso particular que es línea de aplicación cerrada. Supónganse que tengo una chapa con una carga diferencial F, toda tangente a la curva, y es una línea cerrada. Claramente la resultante de la parte de arriba de la línea va a ir hacia la izquierda, como indica esta flecha, y la de abajo va a ir hacia abajo, y las dos son Q por L, o sea que estas dos fuerzas, la resultante de fuerza es nula. Lo único que voy a tener va a ser una cupla. Bien, fíjense, si yo tengo un diferencial fuerza aplicado tangente a este contorno, ¿no? Yo puedo plantear diferencial fuerza, o sea, puedo plantear diferencial momento como el diferencial fuerza por la distancia a un centro cualquiera que yo considere, ¿sí? Eso es un diferencial momento, diferencial fuerza por distancia. Bien, esto reemplazo el diferencial fuerza como Q por diferencial ds, y me queda H, que es la distancia al centro donde estoy tomando el momento, por Q, que es la carga, por diferencial ds. Ahora bien, si yo planteo el área, un diferencial de área que va a ser diferencial S, que es la base de este triangulito rayado, por la altura del triángulo rayado, divido 2, esto es un diferencial de área, del área encerrada por este contorno. Entonces, si yo integro el diferencial de momento, puedo ponerlo de esta manera. El Q lo saco de la integral, me queda H por diferencial de S. Y fíjense que H diferencial de S, si este 2 lo paso acá, es 2 veces el diferencial de área. Entonces reemplazo H diferencial de S por 2 veces el diferencial de área. El 2 sale de la integral y me queda la integral del diferencial de área, que es directamente el área. O sea que yo, conociendo las fuerzas estas tangentes que son constantes, puedo decir que el momento de estas cargas distribuidas en una línea cerrada es igual a M0, que es 2 por Q, que es la carga distribuida, por el área encerrada por esa línea. Entonces, si la línea de aplicación de carga es una curva cerrada, el sistema resultante es un par de fuerzas iguales y opuestas, o sea, una cupla. El momento de la cupla es igual al valor de la carga Q por el doble del área encerrada en la curva. Esto nos va a venir bien para poder no tener que hacer las dos integrales que habíamos visto en el caso anterior. En este caso, para calcular esta distancia de la resultante, teníamos que hacer una doble integral, que era la integral de Y diferencial X y la integral de X diferencial de Y. Pero en este caso podemos aplicar el momento de una curva cerrada. O sea, yo tengo esta línea abierta, ¿no? Esto tiene una resultante, que es Q por L, ¿sí? Eso ya lo habíamos determinado. Me faltaba solamente determinar esta distancia de la resultante R con respecto al eje X. Supónganse que yo a esta línea le aplico una línea distribuida en X, en la que pasa por 0, ¿sí? Esta carga que yo estoy aplicando acá no me genera el momento, porque pasa por 0, entonces no me estaría aumentando el momento. Pero yo podría calcular el momento de toda esta carga distribuida aplicando la formulita anterior, M0 igual a 2Q por área. Entonces, si yo lo
igualo a R por la distancia, que era Q por L por D, del momento de esta carga, yo puedo decir que 2Q por área es igual a Q por L por D, o sea que la distancia que yo estaba buscando lo saco directamente como 2 veces el área sobre L. Está bien, tengo que calcular el área, ¿no? Ya, si yo conozco la función de esto, también podría ser las dos integrales que tenía en el caso anterior. Pero bueno, esto es una manera un poquito más simplificada para determinar la distancia de la resultante para un tipo de carga como este que tengo acá arriba. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, tengo una carga, una línea que es un semicírculo, una semicircunferencia, perdón, tiene radio 30 centímetros, o sea que la longitud entre A y B es 60 centímetros, Q vale 1 kilo por centímetro, o sea que mi resultante era Q por L, o sea que va a ser 1 por 60, o sea mi resultante va a ser 60 kilogramos, ¿sí? Y ahora bien, la distancia, ¿cómo la saco? Calculo el área, es pi por r cuadrado sobre 2, tengo este valor, y la distancia la saco aplicando la formulita anterior, es 2 por A sobre L. Y esto me queda pi por r sobre 2. Reemplazo a como pi por radio al cuadrado sobre 2. Me queda pi por radio al cuadrado sobre 2. L es 2 veces el radio. Este 2 se me va con este. El radio se me va con el radio al cuadrado. Me queda pi por r sobre 2. Entonces la distancia me queda 47,12 centímetros. Me va por arriba de la resultante de esta carga tangencial. Pasa por arriba de la curva.